¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un tema sumamente interesante, que es el tema de falacias. Este tema básicamente, con este tema básicamente damos cierre del curso. Es uno de los temas más interesantes e importantes a considerar dentro de la lógica porque de alguna manera nos va a servir a identificar los errores argumentativos propios y los del otro, ¿no? Para poder tener un diálogo, un discurso o un debate que siempre sea dentro de los márgenes o dentro de los límites de la racionalidad, buscando obviamente siempre lo que es verdadero y lo que es correcto. La falacia también es un tema que podrán seguramente encontrar en sus investigaciones como sofismas. Los sofistas son una escuela presocrática que lo único que hacía era persuadir al otro de lo que persuadir al otro de que su idea era la correcta o verdadera, aún incluso cuando ellos no lo consideraban cierto, ¿no? Simplemente, si yo, por ejemplo, no creo en Dios, pero quiero justificar la idea de Dios, basta con que yo estructure un argumento más o menos de manera adecuada para establecer esa veracidad. Eso es básicamente lo que buscaban los sofistas en la antigua Grecia, ¿no? Vamos a revisar básicamente algunas falacias, algunos ejemplos. En este caso, pues, empecemos por lo básico, ¿no? La definición. Una falacia no es otra cosa que una enunciación, una aseveración, una expresión en donde nosotros establecemos que lo que estamos diciendo es en esencia verdadero y correcto, aunque en el fondo no lo sea, ¿sí? Es decir, es una especie de razonamiento que en general tiene equivocaciones, ¿no? Y la idea es que con esta exposición nosotros podamos ver esos patrones de equivocación en los que incurren los sujetos cuando enuncian algunas ideas, ¿sale? Hay un punto interesante, no siempre la falacia, como los sofistas, se hace intencionalmente. El error argumentativo no siempre lo hacemos intencionalmente, a veces lo hacemos sin querer, ¿no? Como lo decía hace rato, bueno, pues aquí la idea es que podamos detectar finalmente ese error. A veces lo podemos hacer sin querer, pero eso no nos exime de la culpabilidad de estar cometiendo un error argumentativo o lo que es pues una falacia. El día de hoy entonces vamos a revisar algunas falacias, no vamos a revisar todas las que hay, insisto, hay demasiadas. Esta clasificación está en virtud de lo que a mí me parece son las más importantes o en las que uno suele incurrir de manera más particular. En este caso vamos a revisar unas más o menos como 20, 22 falacias de las cientos que hay, ¿no? Hay libros especializados de argumentación que, por ejemplo, clasifican eh, a las falacias más o menos como en 130, 140 tipos, pero bueno, no nos vamos a detener en eso. La primera que vamos a revisar es el ad hominem. El ad hominem o ataque personal hay de dos tipos, el ataque personal directo y el ataque personal indirecto. En ambos casos, la esencia del ataque personal es que agredes no a las ideas, sino más bien a la persona, ¿sí? En virtud de alguna característica o atributo del sujeto, quieres descalificar el argumento que te está dando. En este caso, la primera, la directa, atacas una característica del sujeto que él ha elegido ser o tener como propia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí yo te pongo el caso de un sujeto que le va al Atlas, ¿sí? Y que entonces en un debate de fútbol o sobre fútbol, de repente está el chivarmano, está el rojinegro, está el americanista y el que tú quieras, aficionado de fútbol, y están en la discusión en torno a quiénes son los mejores entrenadores, futbolistas o las mejores épocas de fútbol, lo que tú quieras, ¿no? Entonces de repente llega el chiva hermano o el americanista ganador que desacredita a Jimmy, por ejemplo, ¿no? Que le va al Atlas, ¿no? Y le dice, ¿sabes que tu opinión no es válida?
porque todos sabemos que tú le vas al Atlas y el Atlas nunca ha sido campeón, entonces no, no, no veo dónde, por ejemplo, tú puedas saber de fútbol si ni siquiera has tenido la fortuna de ver a tu equipo campeón, ¿no? El que le vaya al Atlas, el que él haya elegido ese equipo particular, no exime sus conocimientos de fútbol. Por ejemplo, él se pudo haber preparado en una escuela especializada de entrenadores y entonces el conocimiento lo tiene, la habilidad la tiene. O como, por ejemplo, alguien que en torno a sus preferencias sexuales ha elegido ser homosexual o ha elegido ser lesbiana. O sea, el que estos sujetos hayan elegido esta preferencia sexual no los limita en poder dar una opinión sobre, por ejemplo, temas de sexualidad, temas de cualquier tipo, por el solo hecho de ser sujetos con esta preferencia sexual. El que, por ejemplo, a mí me gusta el negro, no implica que yo no pueda dar una opinión sobre algún tema, ¿sí? Esas son elecciones que yo he tenido. El que yo, por ejemplo, quiera andar barbón no implica o no me limita para que yo pueda dar una opinión sobre algún tipo de cuestiones, ¿sale? No sé si alcanzamos a ver aquí dónde está esta primera ad hominem. El segundo ad hominem se da de manera indirecta. Este ad hominem también es atacar a la persona, pero se ataca una condición que él no pudo elegir, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy reciente es a propósito de los movimientos feministas, ¿no? En donde básicamente un grupo muy fuerte de feministas dice que los varones no pueden opinar en temas de mujeres, ¿no? Por el hecho de ser hombres y ser quienes en su condición de hombre tienen la característica de haber oprimido históricamente a la mujer, lo cual es totalmente falso, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, un investigador de ciencias sociales y estoy estudiando los movimientos coyunturales de la última década y me especializo en movimientos de mujeres, obviamente tengo mucho conocimiento de esto. Voy a poner un ejemplo que es muy claro para representar cómo no porque seas hombre o mujer no te limita dar tu opinión sobre algo. Piensen en un ginecólogo, ¿no? Mujeres, piensen en un ginecólogo y varones. Si, por ejemplo, una mujer tiene una infección vaginal, ¿no? A donde va a acudir es al ginecólogo, ¿no? Independientemente de que sea hombre o sea mujer. Y entonces la opinión de este ginecólogo es válida. ¿Por qué? Porque es alguien que se preparó en ello. Y no vas a ir directamente como mujer con tu amiga por el solo hecho de ser mujer a que te dé una opinión al respecto. O el doctor, ¿no? El médico que se ha especializado en cuestiones sobre el embarazo podrá dar una opinión más técnica de lo que es el aborto que cualquier sujeto, o en este caso cualquier mujer, por el solo hecho de ser mujer. Hay mujeres que ni siquiera se informan al respecto, ¿no? Hablando de esta cuestión. Otro elemento muy común, por ejemplo, que históricamente se vivió y que todavía en algunos lugares se sigue viviendo, ¿no? La gente de color, ¿no? O los negros, como quieran decir, gente de color o negro, pues el que sean negros o que sea gente de color no los limita a que puedan tener capacidades o habilidades argumentativas para expresar algo sobre algún tema en concreto, ¿no? Entonces no sé si alcanzamos a distinguir el ataque personal directo y el indirecto. En el directo se ataca una condición que yo elegí, ¿sí? En el indirecto se ataca una condición que yo no elegí, pero que sin embargo la tengo, ¿no? Ser hombre, ser negro, ser alto, ser de Jalisco, por ejemplo. Ese tipo de condiciones uno no las elige, es el ataque personal indirecto. Y hay una tercera falacia ad hominem, que las dos primeras que acabo de señalar se dan cara a cara, ¿no? En una discusión en donde estamos interactuando de manera directa tú y yo, ¿sí? O los oponentes. Esta tercera falacia ad hominem se da en ausencia del sujeto, ¿sí? Que también le llaman envenenar al pozo. Por ejemplo, ahorita no está Omar aquí, Omar de literatura, y que yo, por ejemplo, dijera, pues miren, vamos a escuchar el día de mañana una charla de Omar el de literatura, pero no le hagan caso, es Nayarita el cuate, ¿no? Y los Nayaritas son mentirosos por naturaleza.
Si se fijan, él no está aquí para defenderse y estoy haciendo un ataque personal a la condición de nacimiento de él. Entonces, esa sería la única diferencia. El ataque personal de envenenar al pozo puede ser directo o indirecto con la característica que se da en ausencia del sujeto, ¿sí? Las dos anteriores se dan de manera directa con los sujetos. Bueno, tenemos una segunda falacia que es el hombre enmascarado, perdón, o falacia epistémica. Esta falacia, la falacia epistémica, el error que suele haber es un error de sustitución conceptual, ¿no? Se da por hecho que el sujeto sabe todos los, digamos, por decirlo así, sinónimos que pudieran tener el sujeto al cual estoy haciendo referencia, ¿no? Sustituimos un concepto por otro, presuponiendo que el otro necesariamente también lo tiene que saber o lo sabe. Leo literal la definición. Reemplazamos un concepto, nombre principalmente, por otro que representa lo mismo en un contexto en el que la situación implica un cambio en el sentido de esa afirmación. Voy a poner este ejemplo y lo leo. Dice, según la novela de Cervantes, Alonso Quijano nació en La Mancha. Entonces, podemos decir que según la novela de Cervantes, perdón, Don Quijote nació en La Mancha. ¿Dónde está el error? El error va a estar en lo siguiente, en el ejemplo que vamos a utilizar con el sujeto Carlos. Por ejemplo, Carlos, piensen en cualquier persona, él sabe que Alonso Quijano nació en La Mancha. Él sabe de Alonso Quijano. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de quien no sabe necesariamente es que Alonso Quijano sea Don Quijote. ¿Sí? Él sabe quién es Alonso Quijano, nada más. Aunque Alonso Quijano y Don Quijote sean las mismas personas, él no tiene por obligación que necesariamente saber esa información. ¿Sí? Es decir, en ese momento él la desconoce. Y entonces yo no puedo llegar a decir, por ejemplo, ¿cómo que no sabes que Don Quijote lo mató si tú sabes quién es Alonso Quijano? No, pues sí, pero yo no sabía que Alonso Quijano y Don Quijote eran la misma persona. Pensemos en otro ejemplo, ¿no? Pensemos no sé, en Pelé y el concepto rey del fútbol, ¿no? Yo, por ejemplo, vamos a saber que lo único que sé es sobre Pelé, porque yo todo lo que investigué está con base en la información del sujeto Pelé. Entonces, un día estamos charlando y yo digo, ah, sí, Pelé es brasileño, ¿no? Y entonces, en la discusión, y yo afirmo que Pelé es el más grande jugador de todos los tiempos, y si yo afirmo que Pelé es el más grande jugador de todos los tiempos y Pelé es brasileño, luego entonces estoy afirmando que que el más grande jugador de todos los tiempos es brasileño. En este caso, algún día alguien me dice, ah, pues en efecto, sí, el rey del fútbol es brasileño. Y entonces yo le digo, no, no es cierto, estás equivocado. ¿Por qué? Porque yo ya te dije que es Pelé, sí, pero si tú dices que Pelé es el rey del fútbol, perdón, que es brasileño, por lo tanto tienes que aceptar que el rey del fútbol también lo es. El problema es que yo no sabía que a Pelé le decían el rey del fútbol, y entonces ahí hay un error en presuponer que porque yo sé información sobre Pelé, sé también información sobre el rey del fútbol, aunque sean la misma persona. ¿De acuerdo? Esta es muy sencilla, esta falacia, apelar a la ignorancia, simplemente es defender, afirmar, negar algo, simplemente porque no se ha comprobado lo contrario, ¿no? Entonces, de estos hay muchos ejemplos que podemos revisar. El que pongo aquí en cuestión nos dice, el profesor no nos ha dicho a cuántas clases podemos faltar, así que podemos saltarnos, todas las que queramos. A ver, que yo como profesor no te haya dicho a ti directa o personalmente a cuántas clases puedes faltar, no es sinónimo de que puedas faltar a las clases, ¿sí? Se da por hecho que tú al ir a la escuela estás en una relación, en un acuerdo en donde se te tiene
qué considerar el que estés presente. Y para eso, por ejemplo, existe el reglamento. Voy a poner un ejemplo más fácil. Como nadie ha probado que los extraterrestres no existen, luego entonces tenemos que afirmar que existen, ¿sí? Algo que es sumamente complicado, ¿no? La tecnología y la ciencia y los avances tecnológicos que tenemos hoy en día nos imposibilitan para poder tener esa información, ¿sí? El que nadie lo haya probado hasta ahorita no es sinónimo de que no existan. De lo que es sinónimo es que no tenemos los recursos necesarios para poder probar la existencia de vida o de extraterrestres en otros planetas, ¿sí? Eh, Otro ejemplo, la idea de Dios, ¿no? Dios no existe porque nadie ha probado que existe. Es igual, seguimos apelando a la ignorancia. ¿Por qué? Porque para probar la existencia de Dios necesitamos recursos y avances específicos. Y nuestra tecnología, la tecnología de nuestro tiempo y la de nuestros antepasados no nos da para poder probar eso, ¿sí? Entonces, el hecho de que lo desconozcamos de manera empírica, digamos, no es sinónimo de que ello no se pueda probar y muchas veces se cae en ese tipo de argumentos, ¿no? Otro ejemplo muy común, ¿no? Los papás, ¿no? No, yo a tu edad era súper estudioso, era súper aplicado, no me iba de fiesta, yo no tomaba alcohol a tu edad. Pues como nosotros no lo podemos comprobar y no lo vivimos, porque obviamente eso que sucedió hace 10, 20, 30, 40 años, nuestros papás suelen acudir o apelar a este tipo de información que nosotros no tenemos para validar una figura de autoridad y entonces decir que ellos sí eran bien estudiosos, ¿no? Cuando a lo mejor eran igual de desmadrosos que nosotros, ¿sí? Siguiente falacia, apelar a la lógica. En este caso, nosotros tratamos de invalidar un argumento o darlo por falso principalmente porque la consecuencia va contra o en contra de lo que se está diciendo. Es decir, hay un nexo que no se da entre las premisas y las conclusiones, pero eso no implica que necesariamente lo que estoy diciendo sea falso. Aquí más de correcto e incorrecto hablamos de la verdad o de la falsedad. Y aquí es importante el pensamiento verdadero y correcto que vimos en el primer periodo. Y aquí es importante que distingamos lo verdadero de lo falso. El ejemplo que propongo a propósito, no sé, por ejemplo, de la política en México, ¿no? Laura cree que AMLO no nos sacará de la actual crisis económica. Y entonces le preguntan, ¿por qué Laura dice eso? Ah, es que es corrupto. Ah, caray. Por eso no podemos establecer que él no nos va a sacar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo? Perdón, ella está cometiendo una falacia ad hominem, estableciendo que es corrupto el sujeto, y está bien, o sea, podemos probar incluso que es corrupto, pero eso no implica que no nos pueda sacar adelante de la crisis económica. Incluso siendo corrupto o utilizando sus dotes de corrupción, puede hacer acuerdos debajo del agua para poder sacar al país adelante, ¿sí? Entonces, hay una incorrección entre que sea corrupto y entre que pueda o no sacarnos. El que sea corrupto lo hace un delincuente, lo hace incluso está cometiendo un crimen de Estado, porque es un gobernante. Pero eso no implica que no tenga la capacidad, bueno, ya sabemos que AMLO no la tiene, pero eso no implica que no tenga la capacidad para poder sacar al país adelante. Por ejemplo, utilizando esta misma línea, piensen en un criminal, ¿no? Alguien que asesinó a alguien. En este caso, que yo diga, es que fulanito de tal, José no puede sacar esta compañía adelante porque es un asesino, ¿no? Ahí hay un ad hominem aplicándole al sujeto, pero no hay una relación entre la idea de que sea un asesino y entre que nos saque o no nos saque adelante, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que no hay una concordancia entre las premisas que estoy dando y la conclusión a la que estoy llegando. Podemos llegar a esta conclusión verdadera independientemente de que sea o no un corrupto, por ejemplo, AMLO, ¿no? La siguiente, apelar al principio de autoridad. Vamos a ver
2 del principio de autoridad. En el caso del principio de autoridad, básicamente es creer que porque lo dice una persona importante o reconocida, luego entonces esto es una verdad absoluta, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Hay dos, la primera que es autoridad de una sola persona y la otra que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la autoridad del consenso. En la de autoridad de una persona o de un famoso, básicamente es utilizar la imagen de alguien para decir que lo que estoy diciendo es verdadero. ¿De acuerdo? El ejemplo que pongo aquí, Einstein creía en Dios, por lo tanto los ateístas no tienen relación en lo absoluto en sus ideas. Es decir, que Einstein haya dicho que Dios no existe o que existe, no es sinónimo de que tenga la razón. Porque fue un gran científico o porque inventó la teoría de la relatividad, no le da el derecho intelectual, en este caso en temas de teología, para afirmar tal cuestión, ¿no? Otro ejemplo, piensen en los comerciales que abundan, ¿no? Sale, por ejemplo, no sé, Jessica Alba o Emma Watson, ¿no? Anunciando una dieta saludable y entonces decir que la dieta es buena porque la anuncian Jessica Alba y Emma Watson. Pues ni al caso, ¿no? Muchos podrán decir, no, pero es que ve, ellas se ven esculturalmente bien. Sí, pero no necesariamente es por la dieta, o a lo mejor la dieta les funciona a ellas. Cada organismo es diferente. ¿Sí? No podemos utilizar la misma dieta de la papaya que llevan ellas porque cada organismo responde de manera diferente a cada una de los nutrientes y de los alimentos. ¿Quién sí sería un especialista? Y ahí es donde el principio de autoridad sí vale, un nutriólogo, un doctor, un médico especialista en ese ramo, ¿de acuerdo? Si yo quiero hablar de un principio de autoridad o apelar a la autoridad, debo de buscar especialistas en el tema, ¿no? Y no famosos. Quizá tendríamos que distinguir eso, ¿sí? Especialistas versus famosos, ¿no? Que de repente Ronaldo, Messi salgan en anuncios, de Gillette o de cervezas o de shampoos, no los hace a estos productos los mejores productos del mercado, ¿de acuerdo? Lo que hace es que nos damos por la imagen, ¿no? A comprar ese producto. Tenemos la opción B de apelar a la autoridad, que es apelar a las masas, ¿sí? El consenso. Regularmente más que en una figura famosa o reconocida, apelamos a la mayoría, ¿sí? Porque la mayoría dice tal cosa, luego entonces esto es verdadero. El ejemplo que les aparece en pantalla es el de Dios debe de existir, ya que cada cultura tiene algún tipo de creencia en un ser superior. El que cada cultura en todo el planeta tenga la idea de la posibilidad de que exista Dios, eso no es sinónimo de que, como la mayoría lo dicen, luego entonces Dios deba de existir. O, por ejemplo, no sé, hay que decir que el toque de queda debe de empezar a partir del próximo lunes 27, porque la mayoría de los ciudadanos en Jalisco dicen que debe de haber toque de queda para que la cuarentena se pueda respetar. Y que la mayoría diga que debe de haber toque de queda no es sinónimo que el gobierno, por ejemplo, en la cuarentena deba de aplicar el toque de queda, porque se tienen que revisar más cosas, necesidades, por ejemplo, de la población, cuánta gente necesita salir a trabajar, cuánta no, cuántos de esos que salen a trabajar proveen servicios esenciales, etcétera, ¿no? Entonces, no porque la mayoría diga, luego entonces está bien. La mayoría en la Alemania nazi dijo que estaba bien perseguir judíos y matar judíos y no por eso estaba bien, ¿de acuerdo? Bien. El siguiente, la falacia por vaguedad. En la falacia por vaguedad, como pueden ver ustedes en la pantalla, tiene que ver con lo siguiente. En el lenguaje natural que utilizamos existen términos imprecisos, es decir, que no se definen con claridad cuáles son sus límites, ¿sí? Este significado, como pueden leer, no tiene total exactitud. Son términos que se refieren a propiedades que las cosas tienen en diferentes medidas, en diferentes grados. El ejemplo que voy a poner es con el concepto de calor, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, alguien, solo porque dices que tienes calor, no quiere decir que esté haciendo calor. Pues yo no tengo calor. ¿Dónde está el error? En que el concepto calor o la idea de calor se da en diferentes grados, ¿de acuerdo? Hay gente que es muy sensible al calor
y entonces cualquier temperatura más allá de 22 grados empieza a sentir bochornos. Hay gente que a partir de los 30 o 35 grados empieza a sentir el calor. Y esto también tiene que ver con el contexto en donde uno se desenvuelve, ¿no? La gente que, por ejemplo, vive en Mexicali, en el desierto, en los desiertos del norte, por ejemplo, de México, seguramente está mucho más acostumbrada al calor que nosotros en la ciudad. Otro ejemplo muy claro, la idea de futuro, ¿no? Yo les prometo, por ejemplo, que en un futuro les voy a dar 10 puntos extras, ¿sí? Y entonces llega el final del periodo y llegan y me reclaman sus 10 puntos extras que les acabo de prometer en este tutorial, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que yo les dije que en un futuro, no les dije cuál futuro o con exactitud qué día, ¿sí? El futuro es en 5 minutos, cuando acabe este tutorial, el futuro es al día siguiente, el futuro es cuando acabe el periodo, y el futuro es incluso dentro de 10 años, ¿de acuerdo? Y entonces si quieres en 10 años venir y te doy tus 10 puntos extras, que ya no te van a servir para nada porque ya no llevas la materia de lógica, pues obviamente no te estaría mintiendo, pero lo que hice fue utilizar un recurso ahí, medio tramposo en la palabra futuro, para prometerles algo, cosa que hacen, por ejemplo, los políticos, ¿no? Siguiente, un argumento que utilizan mucho ustedes, apelar a la misericordia. Se sustituyen las razones por los sentimientos, ¿sí? Es decir, debemos de hacer las cosas y ¿cómo te convenzo? Bueno, te trato de convencer apelando a tus sentimientos y a tus emociones, ¿sí? Dice, por ejemplo, sin embargo, el presidente y sus ministros no vacilan en aplicar sus recetas a expensas de empeorar, la situación de los más pobres. Y entonces van a salir los argumentos en torno, no, es que no los apliquen porque van a empeorar la situación de los pobres y van a ser ahorita más pobres. Sí, pero si eso a largo plazo soluciona no solamente la problemática de cientos de personas, sino incluida la de los pobres, pues con todo y que ahorita los pobres vayan a sufrir más, eso se tiene que llevar a cabo, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo que decía que esto utilizan mucho ustedes. Cada final de periodo, cada que llegan las calificaciones, es, profe, es que, y sobre todo las calificaciones de final del semestre, profe, es que deme un puntito más, con ese puntito saco 70, o saco 80, o saco 90, o ayúdeme, profe, con eso ya no voy a tener un extra menos. Y entonces les preguntas, bueno, dame la razón, te evalué mal, no te tomé en cuenta algo. No, pues la verdad es que sí me evaluó bien, pero es que si, vamos a poner el ejemplo que utilicé al final, el del extra, es que si tengo más de 5 extras, pues por su culpa, porque no me va a pasar, me van a correr del Costa, o mis papás no me van a regalar el viaje que me prometieron. Entonces, si te fijas, no hay un argumento, se está apelando a hacer sentir culpable al profesor porque no te va a pasar, y los argumentos quedan hechos a un lado. ¿Por qué? Porque se te evaluó bien, ¿de acuerdo? Siguiente, hombre de paja o espantapájaros. Básicamente la idea es ridiculizar el comentario del otro, llevarlo, al ridículo, al extremo. La definición nos dice, es aquella que en lugar de criticar exactamente lo que se ha dicho nuestro oponente, atacamos una versión más simple y ridícula. Ejemplo, el sujeto A dice, algunos animales, por ejemplo, los grandes simios, en la medida en que sienten dolor y tienen expectativas de futuro, forman parte de la comunidad moral, así que tienen derecho a no ser torturados ni usados instrumentalmente para fines caprichosos. El sujeto R le contesta, ay, tanto hablas de animales y sus derechos, uy, ten cuidado cuando vayas caminando por el parque, no vayas a pisar una hormiga. Si se fijan, no está atacando el argumento que está dando el sujeto, ¿no? Está llevándolo al extremo de ridiculizarlo cuando, por ejemplo, tenga a bien pisar a una hormiga, o cuando, por ejemplo, mata una cucaracha en el baño, ¿no? En la cocina, o cuando mata una rata que está hurtando la comida y que además está trayendo a lo mejor alguna enfermedad. Sí, o sea, ahí hay que ver uno con lo otro. En el primer caso, en el caso de A, está hablando de experimentar con animales. En el caso de B, de R, está proponiendo un ejemplo absurdo
del enunciado de A. En el caso, por ejemplo, de las ratas o cucarachas que hablaba, bueno, tú estás cuidando la sanidad del espacio y del entorno donde vives. Otro ejemplo, cuando hablan de, no sé, de aborto, ¿sí? Y entonces llevamos al ridículo el tema. Alguien dice, no, es que se está matando a un ser vivo, aun cuando ya está en el vientre es un ser vivo. Y salen comentarios ridículos y absurdos. Uy, entonces yo cada que me masturbo estoy matando cientos de seres vivos con todos los espermatozoides que están quedando ahí, ¿no? Pues es un ridículo. Obviamente sabemos que el espermatozoide es un ser vivo, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, el óvulo fecundado. O otro ridículo utilizando el ejemplo también del aborto, ¿no? Alguien que diga, ay, bueno, entonces cada que me como una ensalada estoy matando seres vivos porque la lechuga en algún tiempo fue un ser vivo. Ese es un hombre de paja o espantapájaros, porque estamos llevando al ridículo la aseveración del otro. El siguiente, apelar al temor. En este caso, y no se hace igual que en varios de los anteriores, no se hace caso del recurso argumentativo, pero sí utilizamos una artimaña, en este caso, asustar al otro. ¿De acuerdo? Asustamos al otro para luego entonces imponer nuestro argumento. El ejemplo que pongo aquí, no debimos de haber votado o no debemos de votar por AMLO porque seremos el otro Venezuela. Es como Maduro. En este caso, no estamos argumentando sobre las propuestas de AMLO. Simplemente estamos utilizando un país, Venezuela, donde les ha ido muy mal con su presidente, para decir, si votas por AMLO va a ser lo mismo que allá. Y entonces, seamos honestos, ¿quién en México, en su sano juicio, quisiera ser como Venezuela? La realidad es que ninguno, como Cuba, por ejemplo. Otro ejemplo muy común, cuando los profesores, aquí, por ejemplo, pues, me voy a meter gol, cuando los profesores, en lugar a veces de argumentar para que te pongas a hacer las cosas, utilizamos el temor, ¿no? Ah, no quieres hacer las cosas, entonces te voy a bajar 5 puntos, cuando a lo mejor en el reglamento no lo puse, ¿no? Ah, no quieres trabajar, entonces te voy a sacar, cuando en el reglamento a lo mejor tampoco lo puse. Nuestros papás también suelen utilizar mucho este apelar al temor. Ah, ¿no quieres hacer tu cuarto? Bueno, pues no vas a tener la tablet que te había prometido. Ah, no sacas 100 de calificaciones, pues entonces no se va a hacer el viaje. Estamos utilizando una cuestión psicológica de temor para hacer que hagas lo que hagas, cuando en realidad yo te tendría que, por ejemplo, en el caso del profesor, yo te tendría que convencer de que tienes que hacer la actividad porque la actividad te va a ofrecer algunas herramientas para el futuro y porque te va a servir para que, en el ejemplo de las falacias, para que sepas argumentar e identificar errores, ¿no? Yo te tendría que convencer y persuadir que eso es importante y que por eso tienes que hacer la actividad y no porque te voy a bajar 5 puntos, no por tu calificación, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente, el falso dilema. En esta básicamente es poner que hay dos opciones nada más, cuando a lo mejor existen un montón de posibilidades que no estamos contemplando. En este caso, te digo, o es A o es B, cuando a lo mejor existe C, D y todas las demás opciones, ¿no? Entonces, reducimos el espectro generándote temor sobre un poquito el temor de que si no eliges A, entonces estás mal, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, sujeto A. Considero que la reforma educativa está equivocada en algunos puntos, específicamente el que pasen a los alumnos de primer y segundo grado de manera automática solo por estar inscritos. Y el sujeto B, en redes sociales, ¿no? Luego esto pasa. Le contesta, claro, como podemos ver, eres un prianista. No entiendo cómo puedes establecer que no es necesaria la reforma educativa. Es decir, lo que está diciendo el sujeto B es que como estás en contra de la reforma educativa, estás en contra o eres un sujeto aliado del PRI o del PAN, ¿no? Cuando puedes estar en contra de la reforma educativa y ser un sujeto que no cree en los partidos políticos, ¿no? Ahora con AMLO, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente cómo se polariza la situación y ustedes lo pueden ver en redes sociales, ¿no? Si tú atacas un comentario y lo estás atacando bien, de manera argumentada, sobre lo que dijo nuestro presidente, luego van a salir los morenistas o los bots en redes para decir que eres alguien de la mafia del poder, ¿no? Entonces,
te ponen en una disyuntiva, o estás a favor del presidente o estás en contra. Si tú criticas el argumento del presidente, estás en contra y por lo tanto no eres patriota y no eres mexicano. No, o sea, que critique el argumento del presidente no quiere decir que esté en contra de mi país y que no quiera que las cosas mejoren. Lo que quiero ver, hacer mostrar, perdón, es que el presidente está dando un argumento que no viene al caso, ¿de acuerdo? Y entonces, eso no pone nada más en que eres pro AMLO o contra AMLO, no, soy en contra de AMLO, pero en contra de toda la clase política y tan, ¿no? Bien, pregunta compleja. En la pregunta compleja tiene la característica de que en la pregunta misma, son preguntas retóricas, que en la pregunta misma estoy dando ya el argumento y que ni siquiera me interesa saber tu opinión. Y regularmente la opinión que vas a dar es un sí o un no en este tipo de preguntas. Es un recurso que utilizan mucho los abogados en los juicios. Por ejemplo, un analista pregunta, ¿qué cree que van a pensar los mexicanos de su desastrosa gestión frente al gobierno? Si se fijan, no le está preguntando realmente o no le interesa saber realmente lo que vayan a pensar los mexicanos. Está afirmando y está dando por hecho que la gestión del sujeto fue desastrosa, ¿no? Cuando a lo mejor su gestión al mando del gobierno fue muy buena, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser cuando alguien llega y le dice al otro, ¿cómo es posible que digas tantas tonterías o seas tan tonto? Si te fijas, no te estoy preguntando si eres tonto o no, ya en la pregunta estoy afirmando que eres tonto y estoy metiendo el argumento ahí. O decía yo, los abogados lo utilizan mucho, ¿no? Entonces, usted está diciendo que una vez amenazó de muerte al hoyo Oxiso. Y entonces, pues, si yo lo amenacé y estoy bajo juramento, mi respuesta tendrá que ser que sí. Y entonces, ya me voy hacia el jurado y digo, ven, como podemos ver, el sujeto ha reconocido que lo amenazó de muerte, por lo tanto, es el asesino. Sí, a ver, que yo haya reconocido que lo amenacé de muerte no implica que yo lo maté, ¿no? Ese tipo de palabras con las que suelen jugar los abogados. Siguiente, de la pista falsa, lo que trata la falacia de la pista falsa es desviar el tema, ¿no? Irse por la tangente. El ejemplo que pongo aquí es un ejemplo de un tuit de un historiador mexicano que se llama Francisco Martín Moreno. Él publica, dice, ¿ya sabías que el avión presidencial nos cuesta 1.200.000 pesos diarios, 438 millones al año y además 40 millones a cada año para que lo vuelen antes de que se eche a perder? He ahí una parte del costo del populismo. ¿Sabías que no lo pueden vender porque está arrendado? Esto lo publicó el 3 de mayo del año pasado. Y alguien le contesta, no te vi criticando cuando lo compraron a un sobreprecio, ni cuando lo acondicionaron con equipo de superlujo. Tampoco te vi criticar los excesos en gastos para cenas de Peña Nieto y comitiva. Mucho menos quejarte cuando llevaban hasta el estilista de la gaviota. Eres un maromero, only you. Si se fijan, no está atacando el argumento de los costos del avión, ¿sí? Se está yendo por la tangente, está diciendo que como él no criticó antes, no tiene derecho a criticar ahora. Aun cuando lo que está criticando ahora tenga total y absoluta razón. Si se fijan, desvió la atención, por eso decimos que es pista falsa. Está desviando la atención del argumento. Aunque en efecto Martín Moreno no haya criticado antes al otro gobierno, no implica que lo que diga ahora no sea cierto, ¿no? Simplemente a lo mejor tenía también, hay que decirlo, privilegios con el otro gobierno. Aunque no es cierto, Francisco Martín Moreno siempre ha sido un crítico en general de los gobiernos. Siguientes dos, accidente y accidente inverso. La primera, la que utiliza de regla general para caso particular, tiene la característica de que parto de una ley general errónea, ¿sí? El ejemplo que voy a poner aquí es un ejemplo silogístico. Todas las aves tienen plumas, por lo tanto el pingüino no es ave. ¿Por qué? Porque sabemos que los pingüinos no tienen plumas. O podemos decir, todas las aves vuelan, la gallina no vuela, por lo tanto la gallina no sabe. Si se fijan, aquí hay un error. No es cierto que todas las aves vuelen, ni es cierto que todas las aves tengan plumas. Incluso, por ejemplo, hay un ejemplo de
de Platón cuando propone desplumar a una gallina y que aunque no tenga plumas, sigue siendo gallina, ¿no? Bueno, en este caso el error está en afirmar que todas las aves tienen plumas, ¿de acuerdo? Lo correcto sería decir que la mayoría de aves tienen plumas o que la mayoría de aves vuelan, perdón, y entonces bajo esa condición establecer que hay algunas que, como el pingüino, que no las tienen, ¿de acuerdo? Entonces el error está en utilizar una ley general. La segunda opera a la inversa. Partimos de casos particulares para hacer una ley general. Es lo que se llama generalización apresurada, ¿no? Que de repente te haya ido bien, viajas, ¿no? A algún país y te fue muy mal con los ciudadanos de ahí, entonces viajaste a París, entonces que llegues y digas, París es un asco, o que llegues la gente de París es un asco, los ciudadanos parisinos son un asco, o que llegues y te haya ido muy bien y digas, los ciudadanos parisinos todos son muy buenos. En cualquiera de los dos casos estás haciendo una generalización apresurada. De casos muy concretos estás estableciendo una ley general. Por ejemplo, a los tapatíos les encantan las tortas ahogadas, ¿no? Porque vemos muchos puestos de tortas ahogadas, no implica que tengamos que decir que todos los tapatíos o a todos los tapatíos les encantan las tortas ahogadas o las jericayas o los tacos, o que a los mexicanos les encantan los tacos. Habrá personas mexicanas a las que no les gusten los tacos, ¿de acuerdo? Bien, siguientes dos, apelar a lo anticuado y apelar a lo novedoso. En apelar a lo anticuado, solo porque históricamente se ha hecho, tenemos que seguirlo haciendo, ¿no? Es apelar a la tradición, ¿de acuerdo? El ejemplo que pongo ahí, la monarquía es constante en la historia de la vida política española y porque como siempre ha estado, no hay que quitarla, ¿de acuerdo? Cuando la realidad es que si no tiene razón de ser, tenemos que quitarla, ¿no? Históricamente los hombres son los que pagan las cenas o los hombres son los que invitan a las mujeres a salir. Que históricamente haya sido así no quiere decir que esté bien, ¿de acuerdo? En ese sentido, ahí se cae en un error. En lo novedoso es al contrario, ¿no? Solo porque es nuevo no es sinónimo de que sea lo correcto. Porque se implementó ahora o en nuestra época no es sinónimo de que esté bien, ¿no? El ejemplo de que voy a poner aquí es el de un hospital. Debe de operarse mi familiar en el hospital, piensen en el San Javier, ¿no? Porque es una clínica novedosa, muy nueva, moderna. Bueno, el que sea una clínica novedosa, en sus instalaciones muy reformada, muy buena, no es sinónimo de que ahí tenga que necesariamente operar a mi paciente, porque pues a lo mejor ahí no están los especialistas que necesita mi familiar, ¿de acuerdo? Incluso el hospital civil, por ejemplo, tiene, a pesar de que está viejísimo, ustedes han tenido la fortuna de visitar los hospitales civiles, a pesar de que sean instalaciones viejísimas, pésimas, muchos de los aparatos, no solo en Jalisco, sino en Latinoamérica, más modernos están en esos hospitales. Y incluso el San Javier no los tiene, o cualquier otro país en la República o en Latinoamérica. Entonces, el que sea novedoso no implica que esté bien, que sea lo correcto o que esté bien o que el argumento se tenga que dar como bueno. Bien, siguiente, el ejemplo de la falacia de la causa falsa. Simplemente es asignar, en este caso, a cualquier causa, darla como verdadera de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, el feminismo y el trabajo fuera de causa perdón, el feminismo y el trabajo fuera de casa de la mujer es la causa de los numerosos divorcios en la sociedad contemporánea. Es decir, está diciendo que porque la mujer trabaja y porque existe el feminismo, luego entonces los divorcios se han potencializado, cuando la realidad más bien es que se han potencializado los divorcios porque las mujeres cada vez se han dado más cuenta de que los hombres a lo mejor son unos patanes, ¿no? Y por eso deciden divorciarse y porque cada vez hay más herramientas para que esto suceda, ¿no? Básicamente estamos asignando de manera incorrecta un argumento a algo que no es. Otro ejemplo de causa falsa que suele utilizar, no sé, por ejemplo,
El viernes me internaron en el hospital, el sábado mi perro enfermó y el domingo murió. Y yo afirmo lo siguiente: mi cachorro falleció de tristeza porque yo no estuve con él el domingo. ¿Cómo puede porque yo estuve internado en el hospital, perdón. ¿Cómo puede el perro saber que yo estaba internado en el hospital si, por ejemplo, soy una persona sola? A lo mejor murió porque no le di de comer, a lo mejor murió porque ya estaba enfermo, lo que sea, ¿no? Casi que estoy asignando una causa falsa ahí al tema. Siguiente, la del círculo vicioso. La falacia del círculo vicioso tiene como característica que es un argumento circular, un argumento redondo. Vuelvo a caer a lo mismo, ¿no? El ejemplo es muy claro. Solo sobreviven los organismos más aptos. ¿Lo sabemos por qué? Pues porque han sobrevivido y solamente los que sobreviven son los más aptos. Si se fijan, estoy diciendo lo mismo, estoy definiendo lo mismo, ¿no? No estoy dando información nueva, o sea, no estoy diciendo qué significa ser más apto, no estoy estableciendo cómo esos que sobrevivieron fueron más aptos a X circunstancias, etcétera, ¿sale? Premisa contradictoria, este también es muy sencillo, es muy fácil, simplemente es primero establezco una cosa y después establezco todo lo contrario, ¿sí? En el ejemplo que viene ahí, para no leerlo totalmente, dice básicamente que los alumnos, todos un día llega el director y les dice, todos los alumnos tienen derecho a participar para las elecciones de la sociedad de alumnos, ¿no? Y al día siguiente, cuando se quieren inscribir, en el reglamento les dice que solamente se pueden inscribir los alumnos que tienen más de 80 de promedio. Entonces, si se fijan ahí es contradictorio, porque primero dije que eran todos y después establecí que solamente los que tienen 80 de promedio. Otro ejemplo pudiera ser, no sé, cuando nuestros padres nos dicen, sí, mis hijos todos tienen el derecho de ir a las fiestas, ¿no? Y un día llegas tú como hija a pedirle permiso y te dice que tú no puedes ir porque pues eres mujer y te pueden secuestrar, te pueden robar, te pueden violar y puedes sufrir un montón de cosas, ¿no? Este tipo de características pues finalmente es una contradicción. Bien, bueno, ya casi para terminar, nos quedan algunas pequeñas falacias. La siguiente, equívoco. En este tipo de falacia, básicamente lo que sucede es que una palabra la utilizamos con dos significados, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del concepto fin. Si se fijan aquí, el concepto fin va a tener dos acepciones, ¿no? La muerte es el fin de la vida, por lo tanto, la vida debe de tener como fin la muerte, ¿no? A ver, fin en la primera oración tiene que ver con conclusión, con que ahí termina, con que ahí se acaba. En el segundo tiene que ver con objetivo, con meta, con hacia dónde debe de llegar, ¿de acuerdo? Entonces se confunde. Otro ejemplo que hasta el cansancio he utilizado, el ejemplo del café, ¿no? En el concepto del café, el ropero está café, el café está caliente, por lo tanto el ropero está caliente. Hay un equívoco porque estamos confundiendo el concepto café con dos ideas. Y bueno, sí, penúltima falacia, la falacia de ambigüedad. En la falacia de ambigüedad no queda claro de quién o de qué estoy hablando, ¿de acuerdo? Es imprecisa en ese sentido. Por ejemplo, robar es inadecuado porque se enloquece. Si se fijan, yo no estoy diciendo quién enloquece, ¿de acuerdo? ¿Quién va a enloquecer? ¿El que roba? ¿Al que roban? ¿Sí? O los dos. Si se fijan, no queda claro. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, hace poco vi un titular en un periódico que decía más o menos algo así como ladrón mata a abuelita. ¿Sí? El periódico utiliza la palabra abuelita refiriéndose perdón, a una persona de la tercera edad. Entonces es ambiguo saber si el ladrón estaba matando a su abuelita o a la abuelita de alguien más, ¿de acuerdo? Porque no precisa con exactitud
a quién hace referencia. Ayer también estaba viendo un titular que decía más o menos así, Italia deja salir a niños acompañados mientras, ay no, bueno, no lo recuerdo, se los comparto en la clase en vivo, ahorita no lo recuerdo, pero es bien chistoso, se los comparto más adelante. Y finalmente la falsa analogía es establecer una relación con dos cosas que no tienen absoluto sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿por qué los estudiantes no podemos consultar nuestros apuntes mientras realizamos nuestro examen si los médicos, por ejemplo, o pueden poner ahí los abogados, consultan sus libros cuando están recetando o llevando su práctica profesional? A ver, son dos cosas diferentes. Cuando el estudiante está haciendo un examen, está mostrando una capacidad de dominio, de conocimiento, de habilidades de cierto tema, en tanto que el especialista ya está proveyendo un servicio especializado en el cual se busca solucionar una problemática. Bueno, esas son las falacias que vamos a revisar. Este tercer periodo, espero que más o menos queden claras, y si no, bueno, en la sesión online trataremos de dilucidar las dudas que queden. Hasta luego.